Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperamos que estéis todas y todos súper bien. Estamos aquí otro miércoles con el compañero Antonio de la CNT de Valencia. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Paul. Y nada, como sabéis, nos va a hacer asesoría laboral en directo de dudas o problemas o cuestiones que podáis tener en el lugar de trabajo. Y como sabéis, tenemos algunas preguntas que quedaron sin responder en el programa de la semana anterior. Empezaremos por esas y mientras, si queréis ir planteando vuestras dudas, pues lo podéis hacer en el chat, os leemos y como decimos, las vamos contestando por orden. Dicho esto, recordar las líneas rojas del programa, que es que no vamos a tolerar ningún tipo de comentario machista, racista ni discriminatorio de ningún tipo y que en caso de que lo leamos, pues bloquearemos a la persona y se pueden mantener, instamos, eso sí, a no tener que llegar a este punto y mantener debates pues respetuosos y que en los que intentemos entendernos, ¿vale? Dicho esto, también queríamos decir a Bezos, que es el propietario de Twitch, que no explote a sus trabajadores y que les pague dignamente, que él ya tiene mucho, y que pare de explotar. Rey Michael nos saluda, buenas tardes Michael, y si nadie quiere decir nada más, si a Antonio le parece bien, empezamos. Sí, empezamos. Dale, pues nos quedaron estas preguntas de la semana pasada. Buenas tardes. Ah, mira, Shine McShine de Twitter está en la sala de chat, un referente. Súper super guay. Si no lo seguís en Twitter, seguidlo, que hace siempre hilos y cosas súper interesantes. Um, Bienvenido. Vamos a empezar con la pregunta que nos hacía Matriz Rojinegro la semana pasada, que quedó colgada, que decía... Ay, espera. ¿Qué protección tienes al hacer una sección sindical? Así tal cual, la pregunta era completa, ¿no? Bueno, preguntaba, ¿por qué no hay delegado sindical? ¿Por qué no hay delegados sindicales? ¿Por qué no hay subvenciones? ¿Qué protección tienes al hacer una sección sindical? Claro. A ver, la sección sindical, la constitución de una sección sindical no es ni más ni menos que el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Como todas y todos sabéis, en la Constitución, en su artículo 28, se establece la libertad sindical y la libertad de constituir tanto sindicatos, organizarse en federaciones, como también constituir secciones sindicales en las empresas o centros de trabajo. Este derecho fundamental lo desarrolla la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Dicho lo cual, ¿qué protección existe? Pues la más alta protección que existe en el ordenamiento jurídico del Estado español, que es la Constitución, ¿no? Es el hecho de ejercer un derecho fundamental que es la libertad sindical. Por lo tanto, si yo como trabajador o trabajadora ejerzo la actividad sindical en la empresa, planteo una reclamación, una reivindicación, me organizo en la sección sindical y obtengo cualquier tipo de represalia por parte de la empresa, cuando hablamos de represalia estamos hablando desde lo más duro, ¿no? Que es el despido, pero también cualquier tipo de sanción, movilidad geográfica, desplazamiento, cualquier represalia que tengamos se puede considerar nula ante los tribunales si entendemos que existe una causa-efecto, si hay una causalidad. Es decir, si yo cometo una infracción en la empresa, por ejemplo, llego tarde al trabajo y me sancionan, evidentemente la empresa podrá sancionarte, ¿no? Legalmente. Ahora bien, si la causa no existe y entendemos que la causa real es porque yo estoy ejerciendo actividad sindical, de ese despido, de esa sanción y tal, podremos impugnarlo ante los tribunales y los tribunales, si lo aceptan, que es un muy alto porcentaje de que sí, considerará que es nulo. ¿Qué significa nulo? Que no ha existido jamás. Es decir, esa sanción te la eliminarán para siempre. Si te trasladan geográficamente, también está obligada la empresa a volverte a tu centro de trabajo. Y si se produce un despido, que es la peor cuestión que puede suceder, y el despido se declara nulo, la empresa está obligada a readmitirte en tu puesto de trabajo, a pagarte los salarios que has dejado de percibir hasta que se ha celebrado el juicio y si has consumido la prestación por desempleo, a devolverte también ese importe como si nunca la hubieras recibido. Vale, y también lo comentamos algunas veces, pero para ir recordándolo, a las personas que les da miedo entrar en esta situación como de confrontación con la empresa y creen que llegar a juicio es una situación que les gasta energía, tiempo, carga también mental, ¿qué les diríamos? Pues primero, que siempre hablamos de las tres vías, ¿no? La vía, si tiene una situación compleja o no quiere exponerse tan directamente, por lo menos de momento, puede plantear una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Las denuncias ante la Inspección de Trabajo son confidenciales, es decir, el inspector o la inspectora no puede revelar
la identidad de la persona denunciante. Si es una empresa de una plantilla importante, pues es una forma de poder denunciar irregularidades sin exponerse directa o personalmente ante la empresa. No obstante, recuerdo, cuando se constituye una sección sindical, las empresas no suelen ni acometer despidos arbitrarios ni sanciones, todo lo contrario. Si tienen un buen equipo jurídico, les recomendará precisamente lo contrario, que estas personas tienen cierta protección si hay actividad sindical y que no van a poder hacer ni despidos ni sanciones indiscriminadas. Por lo tanto, la protección es asegurada. Vale. Vamos con una pregunta del chat de Michael que nos dice, a ver, una duda, a mi mujer la operan en 2 semanas, es una operación ambulatoria, imagino que según convenio, pero por ley tengo derecho algún día para cuidado durante el postoperatorio. Buena pregunta. Es buena pregunta y como bien ha dicho el compañero en su pregunta, lo principal es analizar el convenio colectivo de aplicación, porque ahí lo va a especificar en concreto. Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que es con carácter general, como siempre explicamos, es que por hospitalización o intervención quirúrgica existen 2 días retribuidos, ¿vale? 2 días de permiso retribuido para que tú puedas asistir y tal. Es importante mencionar que los 2 días es por hospitalización, enfermedad grave, o también por intervención quirúrgica, aunque precise reposo domiciliario. Por ejemplo, si a mí me hacen una intervención quirúrgica en un ojo, o a mi mujer, ¿no?, en este caso, le hace una intervención y no precisa reposo domiciliario, no tendríamos esos 2 días retribuidos. Por eso es importante pedir el justificante médico de esa operación, de esa intervención, y que requiera de ese reposo. Una vez dicho esto, es importante mirar el convenio colectivo, efectivamente, y al ser tu mujer, es tu cónyuge, por lo tanto, esos 2 días quedarían cubiertos. Y el día de disfrute suele ser cuando se produce la operación, pero nada impide que tú puedas pactar con la empresa disfrutarlo a posteriori, es decir, en el posoperatorio. Vale. Vamos con otra de las que quedaron sueltas de la semana pasada, de David, que nos dice, estoy afiliado a la CNT y estoy contento como anarcosindicalista y como trabajador. Cuando tuve dudas en el cambio de trabajo siempre me ayudaron y me sentí protegido y asesorado. Gracias. Bueno, más que una pregunta es como... Se agradece. un Un comentario agradecimiento. lindo, sí. Otro David, por eso nos decía, ¿puede la empresa pagarte en algún momento por debajo del convenio establecido para el sector al que uno pertenece? ¿En qué casos sería así? Saludos desde Tenerife. Muy buena pregunta, desde Tenerife. A ver, el convenio colectivo, como sabemos, marca y regula, ¿no?, las condiciones de trabajo que tengo que tener en mi empresa. La ley, que es mayoritariamente el Estatuto de los Trabajadores, con carácter general, marca unos mínimos y luego los convenios colectivos de sector o de empresa pueden mejorar lo que dispone la ley del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, si el convenio colectivo establece un salario que está por encima del salario mínimo interprofesional, ¿no? Sabemos que hay un salario mínimo interprofesional, que marca la ley también. Bueno, pues los convenios, cuando mejoran ese salario, y yo tengo un salario establecido por convenio, la empresa solo puede reducirme el salario mediante un descuelgue del convenio, mediante un procedimiento de descuelgue. ¿Qué es un descuelgue? Es un procedimiento que permite la ley para que las empresas puedan, por circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción, por ejemplo, ¿no?, lo que se suele decir de pérdidas de 3 trimestres consecutivos o pérdidas previstas o problemas organizativos, etc. Cuando existe una causa objetiva justificada, la ley permite que la empresa pueda descolgarse del convenio. En materia salarial, por ejemplo, podría descolgarse del convenio en materia salarial. Pero como digo, es un procedimiento que tiene que seguir la empresa, tiene que abrir un periodo de consultas y la propia ley marca los pasos a seguir que tiene que dar la empresa. La respuesta es sí que se puede, pero en casos muy tasados, y que si ocurre te recomendamos que contactes con el sindicato más cercano para analizar ese descuelgue en cuestión. Y en todo caso, en este caso, la empresa tiene que presentar la documentación a los trabajadores. Correcto. La empresa tiene que acreditar esa causa. Por lo tanto, se crea una comisión de trabajadores, si no hay representación unitaria, representación legal, ¿no? Se crea una comisión y la empresa está obligada a entregar esa documentación económica que acredite que esas causas son ciertas y son causas objetivas. A partir de ahí puede haber acuerdo o no puede haber acuerdo, pero la empresa tiene que seguir ese procedimiento y está obligada a entregar esa documentación. Vale. Saludo a Lander, que también ha saludado por el chat, compañero de la xarxa d'habitatge, sindicato de vivienda de aquí donde vivimos nosotras, siempre defendiendo.
defendiendo el derecho a una vivienda digna para quien la habita y no para quien la especula. Y también saluda a Gahim, te leemos, no sabemos si tienes alguna pregunta o la estás escribiendo. Y también Warrior Pri, que dice que es del sector de la hostelería, que también recibimos muchas consultas de este sector, y si tiene alguna pregunta, pues ahora la contestamos. Vale, Zapatos Veganos nos dice, si no hay trabajo, ¿me pueden obligar a coger vacaciones de un día para otro? La respuesta es no. Lo hemos comentado ya en otros programas, pero lo volvemos a explicar. Las vacaciones, con carácter general, siempre tienen que ser pactadas entre trabajador y trabajadores y empresa. Luego, como bien sabéis, los convenios colectivos, cada convenio colectivo puede regular, a lo mejor, oye, por 7 días corresponde al trabajador elegir y el resto a la empresa. O debe de conocerse con tal antelación. El convenio puede matizar, pero lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que debe de ser pactado. Y no solo eso, sino que además se debe de conocer con 2 meses de antelación como mínimo. Por eso se suele pactar y se suele plasmar en un calendario laboral que se publica o se tiene que colgar en un tablón a principio de año en un lugar visible de la empresa, ¿no? ¿Qué ocurre si la empresa me dice, no tengo faena y al día siguiente y te coges el día de vacaciones? Vale, pues que yo dejaré prueba, le enviaré un correo electrónico, si lo considero necesario, diciéndole que yo no había pactado ese día de vacaciones. Evidentemente no iré a trabajar porque la empresa me ha dado ese día, pero luego o bien puedo reclamar ese día, ese disfrute con posterioridad mediante la vía judicial, puedo demandar esas vacaciones, o bien la vía más sencilla, que es la vía de la inspección de trabajo, comunicarle a la inspección de trabajo que me han impuesto disfrute de vacaciones. Entonces el inspector o la inspectora determinará con la empresa que ese día no ha sido pactado y que podrás disfrutarlo con posterioridad. Vale, siempre nos estás insistiendo mucho en que guardemos los correos, que guardemos toda la documentación posible, no necesariamente para llegar a una demanda o a un juicio, pero porque siempre hay un momento en el que se negocia con la empresa y todas las armas que tú tengas a tu favor durante la negociación, es más una amenaza lo de ir a juicio que algo real, ¿no? Muchas veces, pero Correcto. cuantas más pruebas tengas, digamos que más puedes amenazar o presionar para que ella vea que no le sale a cuenta ir a ese juicio porque con las pruebas que tú tienes lo vas a ganar y por tanto te lo va a conceder muchas veces sin necesidad de llegar a eso, ¿no? Eso, llamémosle presionar, sí, perfecto. Al final lo que tenemos que hacer es dejar prueba, dejar constancia de que yo esas vacaciones no las he solicitado. Si yo hablo con el empresario, que sí, que eso se suele hacer verbalmente, oye, yo esas vacaciones no las he disfrutado, él te dirá, vale, perfecto, te las impongo. Pero no dejamos ninguna constancia, no hay ninguna prueba por si en el futuro necesitamos reclamar ese día de vacaciones. Por eso es tan importante dejar constancia. Claro. Respecto al tema de las vacaciones, por el chat, Kingstiánico nos dice, hola, buenas tardes, en mi empresa tenemos 3 turnos de vacaciones. Entiendo que es que en el calendario laboral tienen como 3 franjas donde se Sí, pueden meter las vacaciones, que no sé si esto es normal o no, si está pactado está bien. Bueno, sí, en ocasiones se hace, sí. vale. Y dice una rotativa de verano y 2 fuera de verano. Mm, vale, entiendo que tienen que repartirse las vacaciones anuales en 3, digamos, franjas, una en verano y 2 fuera de verano, claro. Y en las dos de invierno se nos hace elegir 3 turnos y la empresa decide cuál nos pone. ¿Podría exigir un turno o los días que yo quiera por escrito y salirme de los 3 turnos que me hacen elegir sabiendo que 15 días los debo elegir yo? Mil gracias. Correcto. Si lo tienes claro que 15 días los puedes elegir tú, sí. Por eso es tan importante mirar el convenio colectivo, si tenéis un convenio propio de empresa o si tenéis comité de empresa o representación legal, si ha pactado alguna forma del disfrute de las vacaciones. Si tú tienes claro que 15 días los puedes elegir tú, según convenio o según pacto con la empresa, evidentemente tú podrías comunicarle por escrito que no deseas ese turno. Puedes solicitarle otros 15 días y a ver qué es lo que responde la empresa. La empresa te lo puede rechazar, pero si te lo rechaza, tienes la vía de poderlo reclamar o mediante la inspección o mediante la vía judicial. Pero sí, si tienes ese derecho, lo puedes ejercer, siempre dejando constancia. Sí, también dijiste, creo que el primer programa que hicimos, un truquito bastante guay, que era que en el mismo correo donde se pedían las vacaciones, se ponía al final como una postdata diciendo algo así como si en 7 días hábiles no se me ha respondido, entenderé que se me Que conceden. te me conceden. Es un truquito que se puede utilizar.
Se pone la coletilla, como bien comentas, y se dice que ante el silencio negativo de la empresa o si no recibo ninguna respuesta, que entenderé que la empresa acepta la propuesta de disfrute que le estoy realizando. Lo suyo es que la empresa conteste, ¿vale? Porque al final es la prueba que vamos a tener para evitar problemas. Pero bueno, para presionarle un poco y forzarla a que te responda, aunque sea negativamente, se le puede añadir esa coletilla. Vale, guay. Warrior Pri, que decía que estaba en el sector de la hostelería y ha hecho su pregunta y dice: actualmente mi empresa ha entrado en un ERTE parcial. Mi pregunta es: ellos han enviado a media plantilla al ERTE, pero hace poco han contratado gente de formación. Uf. Pues esa gente de formación ha entrado a sustituirnos a los demás que estamos en el ERTE. Quisiera saber si es legal. Muchas gracias. Muy buena pregunta y además es un caso que está ocurriendo muchísimo, muchísimo, sobre todo en la hostelería. La empresa tiene terminantemente prohibido hacer nuevas contrataciones mientras está en un ERTE por causa de fuerza mayor o por causas técnicas organizativas y de productivas como consecuencia de la COVID. Como digo, tiene prohibido realizar nuevas contrataciones con carácter general. Solamente puede realizar contrataciones cuando los trabajadores que están en ERTE, las trabajadoras y los trabajadores que están en ERTE, no pueden asumir esas funciones o cuando se trata de un refuerzo que no puede realizar la plantilla actual recuperando la del ERTE. Solamente en esas causas puede realizar contratación. Entonces, si consideramos que es irregular, te recomendamos que o bien contactes con el sindicato más cercano para que preparemos una denuncia a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo está muy alerta con estos temas, sobre todo porque, claro, está suponiendo que haya gente que esté cobrando el SEPE, el desempleo, durante un ERTE, y la empresa está contratando a otras personas, además con contrato de formación. Que el contrato de formación, para quien no lo sepa, la empresa se ahorra una parte de las cuotas a la seguridad social, porque lo que se pretende es fomentar la formación, ¿no? Pues se está ahorrando, por un lado, unas cuotas a la seguridad social con nuevos contratos y, por otro lado, tiene una parte de la plantilla cobrando del Estado. Es irregular totalmente. Y, como digo, puede ser puesto en conocimiento de la inspección. Y además que en contrato de formación entiendo que No puede por... realizar tareas habituales de las personas. Tiene una Claro, jornada de formación a la semana, etcétera, etcétera. O sea, tiene unas peculiaridades diferentes, correcto, que no puede suplir cualquier otro contrato. claro. Y no sé hasta qué punto es obligado que tenga como alguna persona con más experiencia cerca que más o menos la guíe o le dé esta formación, am, porque obviamente necesita de alguna persona con experiencia que le forme, ¿no? Y en este caso no la guíe. Sí, no, suele ser, sobre todo eso, suele ser en el contrato en prácticas. Ah, vale. ¿Vale? El contrato de formación lo que establece es que se puede realizar cuando el trabajador o la trabajadora tiene entre 16 y 25 años. Nunca puede ser a tiempo parcial, ¿vale? Los contratos por formación y el aprendizaje siempre deben de ser a jornada completa. Y tienen que ser o mínimo 6 meses o un máximo de 3 años. Y luego, dependiendo de cada año, tiene un porcentaje que tiene que dedicar exclusivamente a la formación, a través de online o de una plataforma que le dé la empresa. Por ejemplo, durante el primer año, el 75% el 75% tiene que ser de prestación de trabajo y el restante tiene que ser de formación. Si no, estaría en fraude de ley. Vale. Pues esperamos haberte respondido y si hay alguna cosa más nos lo dices por aquí. Seguimos con las que quedaban. Nos decían, también muy buena pregunta: ¿es normal que cuando vas al paro el INEM te manda vacaciones aunque no las hayas disfrutado? Es muy buena pregunta. Y es algo que se suele desconocer y es habitual, es información común. Cuando se produce un despido o una finalización de contrato, la empresa me tiene que pagar un finiquito. ¿Vale? Ya hicimos un vídeo desde el sindicato de la diferencia entre finiquito e indemnización. No tiene nada que ver, ¿vale? Aunque la indemnización me corresponde algunas veces cuando se produzca un despido o una finalización de contrato, aunque no tenga indemnización, la empresa siempre me tiene que pagar el finiquito. ¿Qué es el finiquito? El finiquito es la parte de salarios y retribuciones que la empresa me debe para finalizar mi relación laboral. Por ejemplo, las vacaciones. Si yo me deben 5 días de vacaciones y no las he disfrutado, la empresa me las debe de incluir en el finiquito. Cuando acaba mi relación laboral, esos 5 días me los tiene que pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente suele, cuando se le acaba el contrato o lo despiden y le pagan el finiquito, directamente se va a solicitar la prestación por desempleo, ¿no? Se va a solicitar el paro. Pues no. Si me deben vacaciones, esas vacaciones también cotizan
y se tienen que dejar correr como si fueran días cotizados. Por lo tanto, si a mí me debían 5 días de vacaciones, desde el momento de que finalizó mi contrato o me despidieron, debo de esperarme 5 días, que transcurran 5 días para poder solicitar la prestación por desempleo. Y eso es lo que ocurre habitualmente. Vale. Respecto a esto, nos acaba de entrar una pregunta por el chat de Ernest que dice: buenas, me gustaría saber si cambia tu finiquito o indemnización por haber estado en ERTE. Por haber estado en ERTE, depende. En varios conceptos puede cambiar. Por ejemplo, en las vacaciones. Lo comentamos también en el programa anterior. Si tú has estado una temporada en ERTE total, es decir, no ERTE parcial, sino sin trabajar, un ERTE por causa de fuerza mayor total, durante esos meses que has estado de ERTE no generas vacaciones. Entonces, en tu finiquito, si tú, por ejemplo, has trabajado un año, imaginemos un año, que son 30 días de vacaciones, ¿no? Y no las has disfrutado. Pero de ese año, 6 meses, por ejemplo, has estado en un ERTE total, ya no te corresponderían 30 días de vacaciones, te correspondería la mitad, 15 días de vacaciones. Por lo tanto, sí que te podría afectar a el finiquito. Igual ocurre con las pagas extraordinarias. Las pagas extraordinarias, también si no están prorrateadas, también durante el periodo de ERTE no se generan, no se devengan. Por lo tanto, cuando acabe mi contrato, esa parte de la paga extra no me la deberán abonar. Vale. Acaba de entrar otra consulta cuyo nombre de usuario me da un poco de mala espina, que es propietario de Foro Coches, pero bueno, vamos a leerla, que creo que es honesta. Buenas tardes, trabajo como cajera en un supermercado y el otro día me colaron un billete de 50 euros falso sin yo darme cuenta. La empresa no nos proporciona rotuladores ni ningún tipo de máquina para verificar su autenticidad. Mi encargado me dijo que tenía que ponerlos yo de mi bolsillo o amenazó con decírselo al jefe y en ese caso me echarían. ¿Es eso legal? Gracias. Wow. Vale, habría que mirar, esto pues, es más habitual de lo que parece, en el sector del comercio. Habría que mirar el convenio colectivo. Estamos hablando de una gran empresa tipo Mercadona, suele tener convenio colectivo propio. Y no solo eso, sino que suele tener un protocolo interno o un régimen disciplinario propio donde se establece este tipo de cosas. Si la empresa no te facilita los medios para la detección de un billete falso, evidentemente no te debería de poder sancionar, porque tú no tienes la máxima visibilidad como para detectar un billete falso. Por eso, como digo, hay que mirar el convenio colectivo y ver si ese hecho es sancionable. Primera cuestión que hay que mirar. Si es sancionable, seguramente no es una sanción muy grave ni que suponga un despido. Será una sanción leve, ¿de acuerdo? Y segunda cuestión que hay que analizar, si la empresa no me proporciona las herramientas necesarias para detectar si ese billete es falso, yo, si me sancionan, podré impugnar y podré alegar en esa sanción que no tiene sentido y podré conseguir que me la retiren. Vale. En todo caso, Mm. me parece loco que te pueda sancionar la empresa por no detectar como cajera un billete falso sin que te den las herramientas para detectarlo. A ver, lo que yo siempre digo, las empresas, lo triste en este país es que las empresas tienen libertad absoluta y la ley les ampara a la hora de interponer sanciones. Te pueden interponer sanciones falsas, sanciones sin fundamento, la empresa puede hacer lo que quiera. Ahora bien, luego si no son conformes a la ley o no son conformes a derecho, voy a poder impugnarlas y esa sanción no va a tener ningún sentido. Pero en primer momento, lo que decimos, el poder disciplinario, la autoridad, siempre la tiene la empresa, en una primera instancia. Luego siempre, como decimos, pues si la ley me da la razón, podré conseguir que me retiren esa sanción. Por eso es tan importante tener asesoramiento continuado y estar protegido o protegida y organizada en un sindicato. Las empresas y la patronal tienen sus asociaciones, sus organizaciones patronales, sus asesores y nosotros como trabajadoras deberemos de tener los nuestros. Sí, voy a repreguntarte más sobre este caso porque después Sí. dice, mi encargado me dijo que tenía que ponerlos yo de mi bolsillo o amenazó con decírselo al jefe y en ese caso me echarían. ¿Esto no se podría entender como una coacción o una amenaza por parte del encargado? Y ¿no le podría ser útil a esta chica hacer lo que ya hemos dicho en otros programas de grabar conversación con su encargado para tener esa prueba en caso de que eso llegue a más? Sí, totalmente, totalmente. Lo primero es que el tema de amenazas es una cuestión que es de la jurisdicción penal, ¿de acuerdo? Y tiene que ser algo muy, muy grave.
En este caso lo que podríamos decir es que hay humillación o hay acoso, ¿no? Un ambiente intimidatorio hostil. Se me está amenazando, ¿no? Aunque no sea un delito penal, pero se me está amenazando con un despido. Como bien comentas, Paul, es muy importante en estos casos grabar esa conversación. Si no te lo ha escrito por WhatsApp, que seguramente no te lo haya dicho verbalmente, ya lo hemos dicho en otros programas, es totalmente legal grabar esa conversación siempre y cuando tú participes en la misma. De esta forma, bueno, es una prueba que tenemos, a lo mejor no lo utilizamos nunca, pero si luego se produce una sanción irregular, un despido improcedente, cualquier otra situación, podremos utilizar esa grabación para contraargumentar y para demostrar que realmente la sanción era totalmente injustificada. Pero como decimos, es un caso muy personal y es importante analizarlo en profundidad y que estés bien asesorado. Vale. Warrior Pri, la trabajadora de la hostelería, nos dice que muchas gracias, que se pondrá a investigar bien lo que está pasando con los de formación y que contactará con los del sindicato CNT, a la cual está sindicada. Ah, Genial. perfecto, perfecto. Vale, seguimos con alguna de las que había quedado. Dice Carlos, gran trabajo. Los vídeos de grabación donde sales durante el proceso productivo, es decir, que la empresa graba a los trabajadores, ¿se puede hacer algo? Y dice, tengo más de 40 cámaras vigilando y no quiero que me graben. Esto es muy habitual y ahora parece ser que se ha puesto de moda, ¿no? La grabación las grabaciones en nuestros centros de trabajo. A ver, lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos, así en términos generales, es que si la empresa quiere grabar a los trabajadores por motivos de seguridad o por motivos de control, entre comillas, debe de ser por seguridad. Debe de avisar con un panel informativo en un lugar visible para que los trabajadores y las trabajadoras lo sepan. Ese es el primer paso. Entiendo que eso lo ha hecho o como mínimo se ven las cámaras. Lo que no puede hacer la empresa es grabarme sin que yo sepa que me están grabando, ¿vale? Eso como primer paso. Y como segundo, es importante saber que la empresa no puede colocar cámaras en lugares de descanso del personal, por ejemplo, en los comedores, en los vestuarios, en los baños. Ahí la empresa no puede colocar cámaras, porque ahí no hay ninguna causa que pueda alegar, ni motivo de seguridad, ni robos, etcétera, etcétera. Entonces esas son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta sobre el tema de la grabación, que debe de estar indicado, que la empresa puede hacer esa grabación, ¿vale? Siempre y cuando esté indicado, pero que no puede hacerlo en zonas de ocio ni en zonas de descanso de las trabajadoras. Sin embargo, es legal tener 40 cámaras en tu lugar de trabajo apuntándote toda la jornada laboral. Sí, otra cuestión, sí, esto es igual que el tema del teletrabajo, ¿no? Que han habido sentencias recientes de que desde mi ordenador que me proporciona la empresa puede instalar programas o software de control horario y que controlen efectivamente qué estoy haciendo, si estoy trabajando, qué correo envío, ¿no? Hay jurisprudencia encontrada, ¿no? O sea, aquí hay discrepancias, pero siempre que la empresa pueda alegar que es un motivo de seguridad o luego la empresa pueda alegar que es un motivo de un bien superior al del propio trabajador, por ejemplo, que no ocurra una desgracia o cualquier historia así, se puede hacer, ¿eh? Ya, bueno, probablemente lo justifican con esto de la seguridad, pero lo que la realidad, y ya la sabemos todas, es que lo hacen para controlar la productividad, que no te, Correcto. que no te cuelgues. Otra cuestión es que a mí me sancionen utilizando una grabación de esa cámara. Claro, es que es Vale. diferente. Si a mí me sancionan, si por ejemplo me sancionaran por un error en la producción, ¿no? Imaginemos que estoy en la línea de trabajo y me sancionan por un error en la cadena de montaje. Y ese error ha sido detectado a través de una cámara de vigilancia para la cual no estaba preparada, es decir, esa cámara de vigilancia estaba para la seguridad. Ahí podemos tener indicios o pruebas para poder, o argumentos, mejor dicho, para poder impugnar esa sanción. Vale, y poniendo Porque está otro... utilizando la cámara de seguridad para un fin, ¿no? Para el cual no está preparada. Porque ese tratamiento de datos tiene una finalidad. La finalidad era la seguridad, no detectar si yo ejercía bien mi puesto de trabajo. Vale, y no sé, me invento otra situación hipotética. Si hay las cámaras por seguridad, por motivos de seguridad justificado por la empresa, y un día llego al puesto de trabajo y la empresa me pega un toque porque por la cámara vieron que ayer me conecté 5 minutos a Twitter, ¿pueden hacerlo? Aquí es donde digo que hay jurisprudencia encontrada. Esto es el mismo caso, a lo mejor, que enviar correos electrónicos, a lo mejor, desde el corporativo a correos electrónicos personales, ¿no? Utilizar tal. Si la empresa
alega que ha causado un grave perjuicio y tal, pues a lo mejor sí que podría utilizar esas imágenes. Pero es complicado, ya te digo que es un tema que hay que analizar jurídicamente caso por caso. Hay que ver si esos 5 minutos, si perjudicó demasiado la producción, si no, si puede ser sancionable, hay que ver muchas cosas. Vale. Yo lo veo bastante complejo y habría que mirar caso por caso y mirar sentencias anteriores. Vale, en todo caso, siempre es buena recomendación acercarse al sindicato Sí, y sí, consultarlo. sí, Porque se pueden hacer, yo creo, muchas barbaridades grabando a trabajadores en el lugar de trabajo. No sé, me parece sí, súper agresivo. sí. Vale, tenemos otra pregunta en el chat de Tucho50 que dice: Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad a Cuello Largo y a la CNT. Mi pregunta es, el temazo de siempre o de casi siempre. Cada semana me obligan a hacer 5 horas extra. ¿Eso es legal? ¿Puedo negarme? Mm. Sale siempre, pero preguntarlo las veces que haga falta, Claro, porque pasa mucho y no nos cansaremos de responderlo. es muy habitual. Y lo volvemos a explicar. Las horas extraordinarias con carácter general son voluntarias. ¿De acuerdo? Es decir, o existe un pacto entre trabajador y trabajadora y empresa para realizarlas, o la empresa en un principio no me puede obligar. Lo que pasa es que el Estatuto de los Trabajadores establece dos tipos de horas extraordinarias. Las horas extraordinarias estructurales y las horas extraordinarias por causa de fuerza mayor, o como se le suelen llamar, horas de fuerza mayor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué son las horas de fuerza mayor? Horas extraordinarias de fuerza mayor es si ocurre una catástrofe, si hay una inundación, si la producción se estropea por algo excepcional. Solamente en esas circunstancias son obligatorias las horas extraordinarias. Y la empresa, además, evidentemente, no me tiene que decir, bueno, estas horas son de fuerza mayor. No, la empresa me tiene que decir, son de fuerza mayor y justificarme las causas para poder obligarme a realizarlas. Solo en ese caso, si las rechazo, si no quiero hacerlas, me podrían sancionar. Por el Vale. contrario, las horas extraordinarias estructurales, que son las normales, ¿no? Las que se suelen hacer, no son obligatorias. Además, hay un máximo de 80 horas extraordinarias anuales que no se pueden superar, a no ser que se compensen en los 2 meses siguientes a su realización. Vale. Y justamente hablando del tema de las horas extra, con un colega después de la asesoría del otro día, me habló de otro caso que creo que ahora cada vez pasa más con las nuevas empresas que funcionan como un poco diferente que las tradicionales y trabajan mucho por proyectos. Y está siempre... O sea que tal y cuando tú lo explicas parece muy claro, pero después en tu lugar de trabajo te encuentras con zonas de grises que igual son muy interpretables o muy discutibles. Y hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, por proyectos que igual tenían previsto que el proyecto tenía que acabar ese día y habían hecho una estimación de horas que al final, por lo que sea, la estimación no se ha hecho correctamente o no se ha afinado y hacen falta como 1 o 2 horas más. Ese proyecto tiene que terminarse ese día y hay que quedarse hasta que se termine. En estos Sí, casos, ¿qué? dime, Paul, No, perdona. no, que en estos casos, ¿qué pasa? A ver, hay convenios colectivos, por ejemplo el de la industria cárnica estatal, que regulan este tipo de circunstancias, porque hay, como bien comentas, hay sectores que tienen esta problemática, claro. No vas a dejar el proyecto a medias, ¿no? Y la empresa no tiene un respaldo de trabajadores adicionales para decir, bueno, venid a hacer esta hora. Entonces, hay algunos convenios colectivos que regulan que la empresa puede ampliar esa jornada en 1 hora más, hasta un máximo de 9 diarias, para casos excepcionales como este. ¿Vale? Yo no sé, no me conozco de memoria el convenio colectivo, si es el de consultoría o ingeniería técnica o cosas así, ¿no? Pero irá por ahí el sector, ¿no? Seguramente. ¿Paul? No, ¿O no? me habla desde el sector de la informática, programación y así. Vale, bueno. Pero, en todo caso, si me tengo que quedar a finalizar ese trabajo, sí que podría la empresa obligarme, entre comillas, ¿vale? Como digo, hay que mirar lo que pone en el convenio colectivo, y en todo caso esa hora no se paga como hora ordinaria. Si supera mi jornada semanal o anual, se paga siempre como hora extraordinaria, o se compensa en descanso, según lo que diga el convenio colectivo. Pero ya, como digo, hay convenios y hay sectores que sí que establecen ese tipo de peculiaridad, y el de la informática podría ser uno de ellos. Vale. Para terminar con la consulta de Tucho, ahora vamos a las dos siguientes. Am, claro, normalmente lo que tú dices no pasa y no son ni causas de fuerza mayor y simplemente es como, no, no, es que o te quedas o te echo Eso es, y te lo comes. eso es. Entonces, en este caso, si es una causa de fuerza mayor, como tú has dicho, tiene que estar muy bien justificada y tienen que pasar
la documentación que lo acredite a los trabajadores, entiendo que esto apostaría a que no ocurre casi nunca. Y en caso de que Tucho se niegue, ¿qué puede hacer? O si se niega y hay represalias, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Vale, pues lo que decimos siempre, es muy importante que esa negativa es porque se entiende que tú tienes el derecho a negarte y la empresa no cumple la ley, en este caso no tiene la razón jurídica para imponerte la realización. Entonces, en estos casos, siempre se suele hacer verbalmente, pero es un error. Aparte de hacerlo verbalmente, siempre de forma complementaria hay que acompañarlo por escrito, o bien mediante un correo electrónico, o bien en casos muy, muy graves, que la empresa esté planeando tu despido prácticamente, pues enviar un burofax incluso, ¿no? Constatar, acreditar que yo a la empresa le he dicho que, sintiéndolo mucho, de buenas palabras, pero no puedo quedarme a hacer esa hora extraordinaria porque tengo por motivos de conciliación familiar o lo que sea, y porque realmente no estoy obligado a realizarla. Dejar esa constancia por escrito evitará que si la empresa luego intenta algún tipo de represalia, podamos, lo que hemos dicho antes, relacionar la causa-efecto. Que nosotros podamos decir que la causa del despido, la causa de una sanción, la causa de cualquier tipo de represalia es que yo ejercí mi derecho. Y entonces podremos reclamar lo que corresponda. Vale, nos está comentando por el chat que dice que simplemente le dicen hoy una hora más. Y dice, ¿lo puedo grabar como me obligan y yo no quiero hacerlas? Y también, Totalmente. cuando has dicho esto de la conciliación laboral, es que me parece que no deberíamos, que a veces cuesta, no caer ahí, pero que no deberíamos caer ahí. Es en plan, hey, hago mis horas, que es lo que tengo firmado, cumplo mi parte del contrato, que es estar aquí de tal hora, y si me quiero ir a hacerme una siesta a la puerta de la empresa, pues tengo ese derecho de hacérmela. No tengo que alegar que tengo un compromiso, ¿no? Simplemente cumplo mi contrato y ya está. No tengo que justificarlo con, no, es que tengo que ir a recoger a mi hermano o a mi primo, ¿no? Correcto, correcto. Lo primero es que la grabación que ha comentado Tucho es totalmente válida, ¿de acuerdo? Y es válida a los efectos de luego poder demostrar que tú le dijiste que no y que por eso has tenido una represalia. Ahora bien, también es recomendable siempre enviarlo por escrito. ¿Por qué? Porque a la empresa le puede dar un tufillo, ¿no? Hablando en plata de, oiga, este chaval sabe lo que hace. Ha enviado un correo, ha dejado constancia y entonces puede que lo tenga en cuenta y que ya no imponga más horas extraordinarias para el futuro. Y por otro lado, lo que comentas, Paul, es totalmente de acuerdo. Es más, una de las reivindicaciones de la tabla reivindicativa de la CNT es precisamente eso, la prohibición de realizar horas extraordinarias. Al final afecta a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra conciliación, a nuestro ocio y tiempo libre. Ya costó mucho en el pasado conseguir una jornada laboral de 8 horas como la que tenemos, a través de la huelga de la canadiense y intensas luchas y muertes y lucha obrera, como para ahora encima ampliarlas y tener horas extraordinarias que superan esa jornada, ¿no? Por eso, una de las peticiones que desde la CNT se están realizando es que se prohíban las horas extraordinarias solamente, como hemos dicho, para casos puntuales de fuerza mayor y debidamente justificados. La empresa lo que debería de hacer es contratar a más gente, que hay muchísima gente en el desempleo. Esto contribuiría a hacer un reparto del trabajo y un reparto de la riqueza. Disminuimos las tasas de desempleo en el Estado español y aparte tenemos más tiempo libre para conciliar. Total. Dice que guay, que enviará el correo ahora. Y sí, si haces lo de la grabación, siempre está súper bien tenerlo. Ah, vale, esto también quería decir, que también ha salido en algún otro programa, que muchas veces las empresas se aprovechan del desconocimiento y de desconocimiento que tenemos como trabajadores, que obviamente todo esto no nos lo han enseñado en el colegio ni en la ESO porque suponemos que a alguien no le interesa que lo sepamos, pero que enseguida que la empresa ve o que el servicio jurídico de la empresa ve que aquí hay un trabajador o una trabajadora que sabe lo que se hace, que sabe lo que se dice y manda las cosas por correo y bien escritas y bien documentadas, en la mayoría de los casos reculan muy rápido. O sea, recogen Correcto. cable rapidísimamente y dicen, ojo, que aquí hay alguien que sabe lo que se hace, vamos a ir con cuidado. Correcto, correcto. Lo malo de nuestro tejido productivo, ¿no? Lo malo del sistema económico de nuestro país es que está mayoritariamente centrado ya no tanto en la industria o en las grandes empresas, sino por un lado hay un número muy elevado de pymes, ¿no? De pequeñas y medianas empresas, y por otro lado el PIB o la actividad productiva está centrada mayoritariamente en el turismo y en la hostelería.
Entonces aquí se produce una precariedad extrema porque las pequeñas empresas suelen tener primero un contenido muy familiar, entre comillas, ¿no? Suele estar su hijo, el hermano, y el trabajador o trabajadora que contratan es alguien ajeno, alguien que está solo o sola, que son muy pocos. Y es muy difícil, yo lo entiendo a nivel personal, plantar cara en el sentido el mero hecho de enviar un correo electrónico ya puede suponer una confrontación. Entonces, ese es uno de los problemas de nuestro sistema productivo, las pymes, y que es muy difícil que se puedan constituir secciones sindicales en ese tipo de empresas. Pero no olvidemos, y es una de las reivindicaciones que plantea la CNT, que los comités de empresa se suelen constituir en empresas de mayor tamaño. Por eso se suele decir que las mejores condiciones de trabajo están en la grande industria, en las empresas grandes, porque hay una mayor tasa de sindicación, ¿no? De afiliación sindical y de movilizaciones también. Pues nosotros lo que planteamos con las secciones sindicales es que la ley no establece ningún límite a la hora de constituirlas y se pueden constituir en empresas de 2 trabajadores, de 3 o de cualquier tamaño. Eso nos da una flexibilidad importante y la capacidad de proteger a las plantillas pequeñas de determinadas empresas donde los sindicatos institucionales no llegan. Vale, ahora que has dicho esto de las condiciones en las grandes empresas y así, no sé por qué me ha venido a la cabeza lo que se comenta muchas veces, ¿no? De las condiciones de de la clase trabajadora en Francia y así, que se dice que están como muy organizados, cuando hay que plantarse se plantan en bloque y que igual sería como un tema que podríamos comentar en algún momento, si nos lo quieres explicar, que cómo es, ¿no? Que tienen de base condiciones tan más buenas o sustancialmente más buenas que las nuestras. Pero seguimos con las preguntas y si al final hay tiempo hablamos de Sí, tranquilo. los compis franceses. Vale, Kingstianico dice, una más si se me permite. Estoy en fase de pedir un permiso de formación individual y tengo una duda. El tiempo que tardo en llegar y volver de la universidad, que es 1 hora, ¿puedo incluirlo en las horas que necesito? Lo digo porque si no, no tiene sentido pedir un PIF si llego siempre tarde por la distancia y el horario que tengo que adjuntar tiene que ser día a día o poniendo los días de la semana y horas de ese día es suficiente. ¿Qué permiso es? ¿Es un permiso para estudios, para acudir a examen o un permiso retribuido para la formación? Habla de un permiso de formación individual. Vale, si lo puede aclarar, Vale, pues vale, si es una formación que le da la empresa o relacionada con su puesto de trabajo, o es vale. directamente unos estudios adicionales que tú estás haciendo y que tienes que acudir. Vale, sí, pues si lo puedes aclarar, Sí, si porfa. lo puedes aclarar, por favor. En caso de que sea un examen, dijiste que sí, ¿no? Que te tienen que dar Te el tienen que tiempo que dar, necesites. para acudir a los exámenes, tienes una licencia retribuida para estudios, que eso es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Luego hay algunos convenios que mejoran esa licencia, ¿no? Pero con carácter general puedes acudir al examen y no solo la hora específica para realizar el examen, sino si el examen es por la mañana, pues toda la jornada de la mañana. Si es por la tarde, toda por la tarde. Siempre preavisando, por favor, preavisar a la empresa que tenéis un examen y que vais a faltar a vuestro puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Vale, dice que sí, que son para estudios de grado oficial. Vale. 200 horas máximo al año. ¿Cuánto? Do- Son 200 horas máximo al año. Estudios 20 de grado... horas anuales. ¿Cómo? Si es un permiso retribuido para la formación, son 20 horas anuales, Sí, vinculada al puesto de trabajo. entiendo que es un grado que él está haciendo por su cuenta en paralelo. Entiendo, o que quiere hacer. Vale, pues yo si queréis explico las dos cuestiones. Por un lado es si tú estás cursando unos estudios oficiales, tienes preferencia para elegir el turno, para adaptar tu jornada de trabajo, si tienes que asistir a cursos de formación profesional o tienes derecho a formarte para tu puesto de trabajo, si es relacionado, eso es por un lado. Y luego por otro, si es un permiso retribuido para la formación, es que tú tienes derecho a la formación para adaptarte a modificaciones en tu puesto de trabajo. Se considera incluso trabajo efectivo, es decir, se considera como si tú estuvieras trabajando. No sé si es eso lo que está relacionando. O por último hay un permiso de 20 horas, que es lo que a lo mejor plantea, anuales para formación vinculada a tu puesto. Que esos 20 horas se pueden acumular hasta en 5 años. Con lo que son hasta 100 horas Correcto. en 5 Solo años. para trabajadores de 1 año de antigüedad. Vale. Bueno, dice que ahora nos pasó un enlace y lo hablamos Vale, y bien si no, que a nos la envíe un próxima. correo al Sí. sindicato más cercano y lo aclararemos mejor, que no se preocupen. Súper. Pues vamos a la siguiente de Ernest que dice, muchísimas gracias, hacéis un trabajo fenomenal. Hacéis un trabajo enorme, felicitaciones. Por otra parte, me gustaría Muchas haceros gracias.
Otra consulta, si me permitís, es en el marco del cooperativismo. La pregunta es, si las socias trabajadoras cooperativistas deciden cobrar un precio hora bruto inferior al que el convenio del sector exige, ¿se está cometiendo alguna ilegalidad o por el contrario dentro del marco cooperativista existe esa flexibilidad para decidir el precio hora que quieran las cooperativistas? A ver, esto es una pregunta más compleja de lo que parece, ¿eh? Nosotros tenemos, por ejemplo, experiencia con las falsas cooperativas. Tenemos el ejemplo de Servicarne. Servicarne es una cooperativa de trabajo asociado que se dedica a la industria cárnica y con más de 5.000 socios y socias trabajadoras se dedicaba a ceder personal, estos socios trabajadores se dedicaba a cederlos en las grandes industrias cárnicas de este país. Campofrío, Uvesa, Sada, Coren. Bueno, pues todo esto ha sido destapado por la Inspección de Trabajo porque considera que hay algo parecido a cesión ilegal de trabajadores. Significa que esos socios trabajadores no, en realidad no son cooperativistas, ni son autónomos y autónomas, sino que en realidad deben de estar contratadas por la empresa principal. Si trabajan para Campofrío, deben de estar contratadas por Campofrío. ¿Qué es lo que pasaba? Que todas estas socias trabajadoras eran autónomas y tenían que pagar su cuota de autónoma de 280 euros al mes y ellas al final no decidían sobre su trabajo, venía todo impuesto de la principal, ¿vale? Esto es un macroproceso que estamos llevando. ¿Por qué cuento todo esto? Porque si sois socias trabajadoras de una cooperativa de trabajo asociado que estáis en régimen de autónomo, en principio vuestra relación no es laboral, es una relación societaria. ¿Qué significa societaria? Que sois autónomas y que no regís por ningún convenio colectivo aplicable. Entonces hay que aclarar esto. O si por el contrario estáis en el régimen general, entonces sí que podría aplicaros un convenio colectivo. Vale, yo tal y como lo ha descrito, entiendo que quieren formar una cooperativa, pero igual les salen las cuentas solo si se bajan el precio hora por debajo del convenio y quieren saber si eso es legal o ilegal. Lo que digo, al final la cooperativa, mediante la asamblea o el consejo rector que designe, son los que marcan más o menos las condiciones de trabajo. Luego esa cooperativa supongo que prestará servicios a otras empresas. Ahí ya depende del precio que pactéis de sus honorarios o de ese servicio o de ese trabajo que desarrolléis. Al final, el salario vuestro, si sois autónomas, no se llama ni tan siquiera salario, se llama anticipo societario, que es lo que la cooperativa va recuperando en facturación, os lo anticipa en forma de salario, ¿vale? Por así es, por explicarlo. Entonces es el Consejo Rector y la Asamblea General de Socios y Socias quien debe de decidir eso. Si no estáis regidos por ningún convenio colectivo, que sois autónomas, podéis pactar el precio, el salario, ¿no?, entre comillas, que vosotras consideráis. Vale. Pues avançamos. Rei Michael nos dice us haig de deixar família, però sou molt grans, un plaer escoltar-vos. Si algun dia m'aclareixo, retoco la meva aportació de Patreon. Gracias. Aprovechamos para recordar esto, que este canal se sostiene en su mayor parte por aportaciones que hacéis la audiencia por Patreon y que si queréis apoyarnos lo podéis hacer desde ahí y nos vais a ayudar a seguir con esto. Dicho esto, seguimos. Puchu nos dice: hola, ya hice una consulta la semana pasada sobre el ERTE en marzo. Trabajé del día... vale, ya me acuerdo. Trabajé del día 18 al 24, sin embargo la empresa lo presentó con retroactividad para el 18 y no me pagó esa semana. O sea, que trabajó una semana que oficialmente estaba de ERTE y después no le pagaron. Y he dicho, lo han vuelto a hacer en noviembre. Trabajé hasta el día 6 y lo han presentado para el día 1. Yo no he firmado ningún papel, pero tampoco hacemos registro de entrada y salida. He dejado constancia en correo sobre esto, pero mi jefe no me contesta ni me pasa ningún papel oficial para firmar. ¿Es posible que firmen los papeles por mí o algo parecido? ¿Cómo podría cubrirme ante esto? A ver, si es una comunicación de un ERTE, realmente la documentación que tú firmas es una comunicación, no es un acuerdo. Por lo tanto, lo firmes o no, bueno, es simplemente para que la empresa tenga constancia de que te lo ha comunicado. Si no lo firmas en un principio tampoco hay ningún problema, ni tampoco hay que firmarlo por ti nadie, ¿de acuerdo? Es una mera comunicación para que tú sepas que de tal fecha a tal fecha y se inicia el ERTE. Lo que tendría que revisar es si con el nuevo Real Decreto Ley de septiembre, el que prorroga los ERTEs desde el 30 de septiembre hasta el 31 de enero, si hay alguna disposición adicional que permita retrotraer los efectos de un ERTE, ¿de acuerdo?
porque a lo mejor sí que se permite. Habría que mirarlo muy bien. Si es un caso concreto, te recomiendo que envíes un correo al sindicato más cercano y analizamos la documentación en profundidad. Vale. Pues vamos con la siguiente, de Tucho otra vez, que dice, trabajo de jornada continua y paramos 30 minutos para comer el bocata, pero tenemos que devolverla al final de la jornada, estando en el trabajo 8 horas y media. ¿Es correcto o debería ser hora de trabajo ese descanso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, empezamos por lo que marca el Estatuto de los Trabajadores. Con carácter general, el Estatuto de los Trabajadores establece que para jornadas superiores a 6 horas continuadas de trabajo, obligatoriamente tiene que haber 15 minutos de descanso. ¿Vale? Empezamos por ahí. ¿Esos 15 minutos se pagan, no se pagan? Esos 15 minutos, el Estatuto de los Trabajadores, que en algunos casos es vergonzoso, todo hay que decirlo, establece que esos 15 minutos no son tiempo efectivo de trabajo. ¿Qué significa? Que no se considera tiempo de prestación de servicios y por lo tanto no te pagan durante esos 15 minutos. A excepto de lo que digan los convenios colectivos de aplicación. Deja la puerta abierta a que los convenios colectivos sí que lo reconozcan como tiempo efectivo. Entonces, si tú tienes media hora de descanso, pero tu convenio colectivo no establece que es tiempo de trabajo efectivo, es como si no lo hubieras trabajado. Por lo tanto, tiene sentido que tu jornada dure 8 horas y media, cuando realmente vas a cobrar por 8. Por eso es tan importante analizar el convenio colectivo y ver si el descanso para el bocadillo, el almuerzo o tomar el café es o no es tiempo de trabajo. Hay algunos convenios colectivos, y con esto acabo, que establece que 15 minutos son tiempo efectivo y 15 minutos no, por ejemplo. Y hay otros muchos que establece que incluso media hora se considera tiempo efectivo. Vale. Vamos con la siguiente, que es la trabajadora de cajeros del billete de 50 euros, que nos dice, ¿es necesario que en la carta de despido por final de obra y servicio se detalle concretamente qué obra ha terminado? Si no me dan la indemnización de 12 días, ¿es improcedente? A ver, lo importante es en el contrato saber y conocer la causa real de esa contratación. Si es por obra o servicio determinado, como muy bien comenta la compañera, en el contrato debe establecerse una cláusula donde estipule la obra la obra determinada para la cual me han contratado. Si tú esa obra la has finalizado y has empezado a trabajar en otras obras, quien dice obras dice proyectos, ¿eh? Si tú has prestado servicios en otros proyectos, en otras obras o en otros trabajos diferentes al que tenías reflejado en tu contrato, ese contrato se considera que está en fraude de ley y por lo tanto tú eres indefinido a todos los efectos. Si eso ocurre y te han finalizado ahora el contrato por obra o servicio, ¿no? Un contrato temporal, y te lo han finalizado, no solo es improcedente y corresponderían 12 días por año trabajado de salario, sino que sería improcedente pero considerado como indefinido y por lo tanto te correspondería una indemnización superior de 33 días por año trabajado. Y esto se puede reclamar en la vía judicial. Vale. O sea que si es este el caso, que se asesore y lo luche, ¿no? Sí, correcto. Que firme como no conforme esa finalización de contrato, que ponga la fecha siempre y que lo remita a los servicios jurídicos del sindicato más cercano para en el plazo de 20 días hábiles, recordamos que es el plazo para poder impugnar un despido, 20 días hábiles desde la fecha del despido, para poder estudiarlo e impugnarlo. Vale. Vale, había la consulta esta de la formación y nos dice romper Ralph, dice, buenas, gracias por todo lo que hacéis. Sindicarme trabajando a través de ETT me sale a cuenta, teniendo en cuenta la situación que conlleva trabajos tan precarios y con nula representación sindical. Yo siempre lo digo, afiliarse a un sindicato siempre sale a cuenta. Yo creo que aquí tampoco hay que entrar a valorar si sale a cuenta en el sentido económico, ¿no? Como si me sale a cuenta contratar Movistar o contratar a Iberdrola. Al final, yo lo planteo de una perspectiva positiva. Somos trabajadores y trabajadoras y aunque mi salario sea inferior o mis condiciones sean muy precarias, siempre debemos de tener asesoramiento, porque es la mejor forma de, oye, este contrato del ETT que me lo revisen, me han obligado a hacer esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Si por un lado la afiliación sirve para apoyar, ¿no?, económicamente las luchas sociales y las luchas laborales de otros compañeros y compañeras, también sirve, ¿no?, por beneficio propio para tener ese asesoramiento continuado que no tendría en cualquier otro sitio. Entonces sí que sale a cuenta, siempre sale a cuenta estar afiliado o afiliada a un sindicato.
Sí, sí, de todos modos, yo también entiendo la consulta en tanto que son trabajos súper precarios. Si se puede hacer algo, ¿se refiere o no? O, Mm, o a nivel económico bueno, se si, referirá, ¿no? si se puede hacer algo, pues también está guay comentarlo, pero yo lo entiendo que en relación al coste de vida, los salarios que se están pagando y los mierdas de trabajos que dan por las Ya. ETTs, pues que te lo plantees si es un gasto que puedes asumir o no, básicamente. Claro, claro, eso ya es diferente, claro, eso es un tema ya personal. Sí, sí. Vale, pues vamos con la siguiente. Sí, dice J. Gon que pregunta, ¿una sección sindical me protege en el puesto de trabajo o me pueden echar por eso? Mm. Claro, Ya lo hemos protegerte no te explicado, sí. protege, ¿no? O sea, protegerte como tal no te blinda en el puesto de trabajo. Lo que sí que se protege, que te proteges ante que te despidan por este motivo, por estar sindicado, ¿no? Correcto. Bueno, sí. A ver, la protección que se genera con una sección sindical es la actividad sindical. Recordemos que es un derecho constitucional, un derecho fundamental, ¿no? Del artículo 28. Por lo tanto, el hecho de ejercer actividad sindical dentro de la sección, eh, enviar una carta a la empresa, unas reivindicaciones, hacer huelga, hacer una reunión dentro de la empresa, repartir información sindical, todas esas actividades están constitucionalmente protegidas. Es decir, no solo constitucional, sino que tienen la mayor protección de la Constitución, porque está dentro de los derechos fundamentales, que como digo, tienen la mayor protección legal. Entonces, el hecho de ejercer actividad sindical te protege de que si se produce algún tipo de despido, como bien dice Paul, sanción, traslado, cualquier represalia que se produzca con esa causa, es decir, por la causa de hacer actividad sindical, vamos a poder declarar su nulidad, que ese despido no se haya producido, que la sanción no se haya producido, que te retiren el traslado. Entonces, esa es la protección que se genera. Precisamente, el legislador, la ley, lo que pretende con esa protección es que puedas desarrollar con normalidad la actividad sindical. Si no, sería impracticable, ¿no? Si no, al constituir la sección sindical, despido. Al plantear una reivindicación, despido. Lo que precisamente dice la ley es no. Si la causa de ese despido o de esa sanción, etcétera, es mi actividad sindical, es nulo de pleno de derecho. Podrás anularlo y nunca jamás se ha producido. Vale. Lo que decimos siempre, si tú crees que... Bueno, dos cosas. Si tú crees que esto puede pasar, desde el primer momento, guardar todas las pruebas, intentar como tener la máxima documentación a tu favor, por si hay que llegar a mayores. Y por otro lado, lo que nos comentaste creo la otra vez, que es que la empresa no lo supiera hasta el momento que realmente está formado, o sea, que no le llegara ningún rumor ni nada de, mira, este y Correcto. este están hablando de hacer una sección sindical, porque entonces sí que te pueden fumar y estás vendido, ¿no? Correcto, es muy importante eso, recordarlo, sí. Antes de constituir una sección sindical, siempre hay que contactar con el sindicato, para eso estamos los asesores, porque conocemos la situación, la mejor estrategia que se puede seguir, y lo más importante es discreción total, es decir, solo hablar con los compañeros o compañeras con las que más contacto, relación o confianza, ¿no?, tenéis, hasta que se constituya. Una vez se constituya la sección sindical formalmente y se le comunica a la empresa, la protección ya por desarrollar actividad sindical ya existe. Si te despiden antes de constituirla y no podemos probar esa relación, no podremos jurídicamente hacer nada. Claro. Aflo 1994 dice, qué fuerte, siempre nos dicen que nos expone y es al revés. Correcto, correcto. Sí, sí, es tal cual. Pero igual que la actividad sindical, el hecho de presentar demandas judiciales. Y con esto ya lo aclaro. Cuando presentamos una demanda judicial, estamos ejerciendo el derecho fundamental también, derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Es decir, la Constitución me protege por demandar a la empresa y ejercer mis derechos. Por lo tanto, si por demandar a la empresa hay un despido, una sanción, un cambio de centro, etcétera, también voy a poder anularlo, porque ha sido como represalia al ejercer un derecho fundamental. Vale, súper. De momento... Se suele pensar lo contrario, Paul, y mm, es totalmente así. Sí, sí, total. De momento no hay más preguntas por el chat. Creo que no nos hemos dejado ninguna. Si es así, recordádnoslo, porfa. Y recuperamos ya para terminar algunas de las consultas que quedaban. Mm, vale, otra pregunta muy guay que había de Luther King es, en restaurantes y bares con poco número de empleados, ¿habría alguna manera de formar una sección sindical? Tal vez entre diferentes empleados de otros restaurantes. Sí, sí, totalmente.
Lo bueno de las secciones sindicales es que son muy flexibles. La sección sindical se puede constituir de ámbito de empresa y de ámbito de centro de trabajo. Si, por ejemplo, es una cadena de restaurantes y en vuestro centro de trabajo sois poquitos y sois afiliados o afiliadas de diferentes restaurantes, la sección sindical se puede constituir de empresa. ¿Que en un centro de trabajo tenéis mucha más implantación y presencia? Pues se puede constituir una sección de centro de trabajo. Para que os hagáis una idea, se pueden constituir hasta secciones sindicales en uniones temporales de empresa, en UTEs, no sé si os suena, que suelen ejecutar obras públicas y tal, y en grupos de empresa. Como sabéis, hay algunos grupos que constituyen diferentes mercantiles, pues ahí también se podría constituir una sección sindical, para que veáis la flexibilidad de la que dispone. Vale. Mira, justamente respecto a esto de la sección sindical, dice Warrior Pri que es la leche, en su empresa los han echado a todos, pero eso sí, porque la gente que lo ha intentado no lo han hecho muy bien. Es una empresa en expansión y no tenemos sindicato alguno. Qué fuerte. Claro, claro, es que las empresas están esperando el momento idóneo. En cuanto se filtra la información de que se va a constituir una sección sindical o se va a promover un procedimiento electoral sindical, cualquier movimiento, la empresa automáticamente lo que hace es cortar cabezas. Y claro, contra eso ya no, como mucho podemos conseguir la improcedencia y que se consiga una indemnización, pero ya no se podrá conseguir la nulidad y por lo tanto que sea la readmisión obligatoria del propio trabajador. Vale, justamente pusiste un ejemplo en la semana pasada Sí. de Extracciones Levante, que es un caso que teníais aquí en CNT de Valencia, que habías asesorado, y un compañero comentó, Extracciones Levante, yo he trabajado ahí, vaya piratas, siguen igual. ¿Puedes explicar un poco el caso este y como que Sí, lo que sí. habéis Además sacado? es un caso que ayudó a muchos otros sindicatos a nivel estatal a imitar, ¿no? Estas reivindicaciones que conseguimos. Lo que conseguimos en Estación Levante, a ver, Estación Levante es una empresa muy pequeña, de unos 30 trabajadores, que se dedica a la extracción de basura y de aguas fecales. Es un trabajo bastante desagradable. Se introducen en tuberías muy estrechas, espacios confinados, olores, excrementos, o sea, es bastante desagradable, ¿no? Bueno, pues esta empresa de 30 trabajadores se constituye una sección sindical de CNT, que es la única que existe en la empresa, porque otros sindicatos, como decimos, no suelen tener presencia en las pymes, ¿no? Bueno, pues esta sección sindical, a través de una huelga, de muchas luchas, despidieron a dos compañeros de CNT, les obligamos por juicio a readmitirlos. Bueno, después de todo esto conseguimos firmar un convenio colectivo de empresa. Imaginaros, un convenio colectivo propio en una empresa de 30 trabajadores. Es que eso no se ve apenas. Sabéis que los convenios de empresa suelen ser en empresas muy grandes, ¿no? O incluso multinacionales. Bueno, pues nosotros conseguimos firmar un convenio colectivo en una empresa de 30. Y no solo eso, sino que en el convenio colectivo conseguimos inaplicar preceptos de la reforma laboral de 2012. Ojo, recordar que el Partido Popular impuso una reforma laboral, ¿no?, que redujo la indemnización por despido de 45 a 33 días, que impuso el descuelgue de convenio, que impuso bastantes retrocesos, ¿no?, en los derechos de los trabajadores. Pues en el convenio colectivo obligamos a la empresa a que no pudiera aplicar la reforma laboral hecha por ley en 2012. Es decir, la empresa, uno, no se podía descolgar de ese convenio, aunque la ley lo permitiera, no se podía descolgar. Dos, tampoco podían haber despidos por absentismo. Recordar que eso se impuso en 2012, ¿no? Ahora este gobierno lo ha retirado. Pero a partir de 2012 se podía despedir por bajas laborales médicas, aunque sean justificadas. Pues bien, eso obligamos a la empresa a que no podía hacerlo. Y esto se hizo en una empresa de 30 trabajadores. Ese es el caso de Extracciones Levante. ¿Y esto cómo se consiguió? ¿Los 30 estaban muy a muerte, como muy conscientes y muy unidos? A ver, eran trabajadores que nunca habían estado afiliados o afiliadas a un sindicato. Realmente se encontraron en una situación de conflicto con la empresa porque les rebajaron el salario y tal. Decidieron, solamente había un afiliado al principio, decidieron afiliarse todos a CNT y al final, pues eso, imagínate, de los 30, 20 eran del sindicato. Entonces una huelga en ese sentido es fulminante. Claro, La empresa tiene que negociar sí o sí. mucha fuerza, claro. Claro, claro. Sí, justamente también el compañero de antes dice, desgraciadamente los mismos compañeros te venden. Cuando hablábamos de que se enteraron los jefes y echaron a los que querían hacer el comité. Los de arriba se enteran antes de que esté conformado. No sé,
Sí, por sigue eso habiendo nosotros, ya te digo, sapos. yo estoy acostumbrado a asesorar este tipo de circunstancias, el antes y el después. Y el antes no hay que hacerlo demasiado a viva voz, aunque seáis pocas personas, pero es mejor que se constituya con pocas personas y luego una vez se haga público la posibilidad de ampliar Claro, que hacerlo al contrario, claro. Y solo comentarlo gente de mucha confianza, de mucha confianza. que sapos trepas los hay por todos lados, Sí, los hay por todos lados. por desgracia. Y Sí, porque no hay solidaridad de clase. correcto, porque al final a todos os va a beneficiar la constitución de esa sección sindical. No tiene ningún sentido filtrarlo a la empresa, pero bueno, hay gente que ya sabemos cómo funciona. Sí, a lo mejor entienden que si lo filtran, pues se ganan el favor de los superiores y pueden ascender ellos. Pero Totalmente. bueno, es el individualismo que nos vende el sistema este de basura. Mm. Manel Rodríguez dice: saludos desde el Reino Unido. ¿Ustedes saben si existe alguna entidad similar a la CNT acá? A ver, en Reino Unido teníamos contactos con un sindicato que es un poco minoritario y tal, que se llama Solidarity Federation, Solfed, y con otro sindicato que está muy establecido en sectores precarios, sobre todo en camareras de piso, en hostelería y tal, que se llama Voice of the World, Voces del Mundo. Es muy recomendable que contactéis con Voces del Mundo porque es un sindicato muy afín, que hemos tenido contacto desde el CNT y que además tiene unos buenos servicios jurídicos y están planteando movilizaciones. Han ganado ya varias huelgas y te recomendamos que contactes con ellos. Guay. Vale, pues terminamos con las dos preguntas. Una que ha aparecido ahora por el chat de Euni y otra que quedó de la semana pasada, que más que una pregunta era una observación que decía Carlos, respecto a la inspección, cuando tú nos recomiendas que hay las tres vías y una de ellas es denunciar a inspección de trabajo, dice: respecto a la inspección, por lo menos en mi zona no hacen casi nada, solo lo más grave, no dan abasto de tanto curro. Claro, esto también puede pasar, que depende de la zona, no den abasto de la inspección de trabajo. Claro, el inconveniente de la inspección de trabajo es que tienen unos plazos para resolver brutales, como mínimo 6 meses. Entonces es una locura si es algo urgente, porque el inspector o la inspectora va a dejar pasar el tiempo porque no dan abasto, no porque ellos quieran. Un inconveniente también es que la inspección de trabajo está organizada provincialmente, por jefaturas provinciales. Entonces cada provincia es un mundo. Aquí en Valencia, por ejemplo, tenemos muy buena experiencia con la mayoría de inspectores e inspectoras y la verdad es que resuelven favorablemente y además se preocupan por lo que están haciendo. Pero también tenemos informaciones de que en otras partes del Estado no son precisamente pro trabajadoras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que son profesionales y son funcionarios, pero nos hemos encontrado con resoluciones un poco cogidas por los pelos. Entonces, sí, esto puede ocurrir y se pueden dilatar. Y con esto a cabo también es importante saberlo. Ahora mismo se ha modificado la ley de inspección de trabajo con el tema de la COVID para priorizar, les han dicho que prioricen exclusivamente cuestiones relacionadas con seguridad y salud y prevención de riesgos con la COVID. Falta de entrega de EPIs y mascarillas, posibles contagios, etcétera. Entonces, todo el resto de cosas se están aplazando y prorrogando y tardarán aún más en resolverse. Vale. Y ante esto, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿es mejor Muy ir por otra poco. vía? La vía sindical, porque al final es la más rápida, o la vía judicial. Es lo único que nos queda. Vale. Vale, pues si no hay más preguntas, terminamos con la de Euni, que dice: creo que ya ha salido esta consulta en algún otro programa, y nos dice: hola, primero, muchísimas gracias, esta asesoría es súper útil. Tengo entendido que después de la ampliación de los ERTES de septiembre te pueden echar a los 6 meses desde que se reincorporó el primer trabajador de los que estaban en ERTE. ¿Es así? A ver, como poder echar, te pueden echar siempre, ¿no? Lo que pasa es que si la empresa te echa o te despide, tendrá que devolver las cuotas las cuotas que tuvo exentas de la seguridad social. Aquí el quid de la cuestión es que el gobierno lo que hizo con esta medida legislativa es que yo te quito cuotas a la seguridad social, ¿no? A la empresa, te ahorro que pagues X cuotas o porcentaje, dependiendo de lo que dice la ley, pero tú tienes un compromiso de empleo de 6 meses. Si tú despides antes de ese compromiso, las cuotas me las vas a tener que devolver y encima con recargos, ¿no? Por eso digo que te pueden despedir igualmente, pero a la empresa le va a salir muy caro. Incluso hay ahora tribunales, hay una sentencia de Barcelona que ha declarado ese despido nulo, porque entiende que no solo debe de ser improcedente, sino nulo por ley. Como digo, te puede despedir siempre, pero será improcedente o nulo dependiendo del plazo de 6 meses, si ha transcurrido o no.
Vale, pues entiendo que más o menos queda respondido. Si hay alguna duda, nos la escribís por aquí, por redes, y ya sería todo por hoy. No sé si tú, Antonio, quieres terminar con alguna cosa más. No, no, yo creo que ya está todo. Súper. Pues gracias a todas por estar aquí, por hacernos las consultas, por agradeceros el trabajo, que siempre también va bien y nos da fuerza. Ya sabéis, solidaridad de clase, y cualquier cosa que tengáis, también lo podéis decir a compañeros, colegas que tengan dudas o que estén en una situación que sepáis que no es muy cómoda para ellos, pues que se conecten aquí, intentamos darles un primer asesoramiento para ver si se puede hacer alguna cosa o no en su situación. Y nada más, nos vemos la semana que viene, cuidaros mucho. Y mañana recordad que hay curso de producción musical por parte de Juanma. Si os queréis conectar, súper invitadas. Un pató y nos vemos pronto. Chao. Un abrazo, salud.